buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Bienvenidos a las propuestas de los candidatos, un programa que hacemos cada vez que tenemos elecciones presidenciales para contribuir con el desarrollo de la democracia dominicana. Los candidatos exponen sus propuestas para que el votante sepa a qué atenerse, qué piensa hacer cada candidato y cómo lo explica. Esta serie de programas inició en 1996 en Teleantillas y nos unimos los demás medios en el 2000. Elección por elección. Juan Bolívar Díaz. Pues muy buenos días, muchas gracias por la compañía de esta jornada. Vamos a tener hoy como invitado especial al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Ejerció la presidencia durante 3 periodos de gobierno. Es el candidato de la Fuerza del Pueblo y de 5 partidos aliados. De manera que esta es la segunda presentación. Ayer, como todos ustedes saben, comenzamos con el doctor Guillermo Moreno, candidato a Alianza País, y mañana nos queda pendiente Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, el candidato del Partido Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, no aceptó la invitación para estar presente en estos debates, lo que lamentamos. Así es. Esto es un aporte que tratamos de hacer a la democracia dominicana para contribuir a una campaña basada en propuestas, en ideas. Vamos a ver de inmediato entonces una semblanza que hemos preparado sobre la vida política del doctor Leonel Fernández. Leonel Antonio Fernández Reina es hijo de José Antonio Fernández Collado y Yolanda Reina Romero. Nació el 26 de diciembre de 1953 en San Carlos, un sector populoso de Santo Domingo, y creció en Villajuana, otro sector capitalino. A mediados de 1980, Fernández se casó con Rocío Domínguez, con quien procreó 2 hijos, Nicole y Omar Leonel. La pareja se separó en 1996. El 10 de febrero de 2003, Fernández se casó con la abogada Margarita Cedeño Lizardo, colaboradora en su primer gobierno, quien dio a luz a Yolanda América. Se formó en centros escolares de Nueva York, Estados Unidos, y cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que se graduó con honores en 1978. Fernández, además de español, habla inglés y francés. Fernández destacó como líder estudiantil en la década de los 70. Llegó a ocupar la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Es allí donde Fernández se unió al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en 1973. Su creciente incidencia en los círculos intelectuales a través de conferencias, trabajos periodísticos y debates se vio acompañada de una progresiva ascendencia en el seno de su partido que lo llevó a ocupar posiciones de gran responsabilidad política, convirtiéndose en miembro del Comité Central en 1985 y del Comité Político en 1990. Fernández fue un discípulo muy cercano de Juan Bosch, quien lo escogió como compañero de boleta al seleccionarlo como candidato a la vicepresidencia para las elecciones presidenciales de 1994. Las denuncias de fraude durante el certamen de 1994 crearon una crisis política que obligó al entonces presidente Joaquín Balaguer a acortar su periodo de gobierno y a celebrar nuevos comicios 2 años antes de lo establecido. Después de una segunda vuelta celebrada el 30 de junio y debido a una alianza denominada Frente Patriótico, compuesta por el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, Fernández se convierte en 1996 en el primer candidato del Partido Morado que llega a la presidencia. Fue elegido para un segundo mandato en las elecciones del 16 de mayo del 2004. En el 2008, Leonel Fernández es electo para un tercer mandato presidencial y en ese mismo año convoca al Congreso Nacional para someter a la Asamblea Revisora el proyecto de ley sobre la propuesta de reforma o nueva constitución. La reforma fue aprobada finalmente gracias a un pacto político con Miguel Vargas Maldonado, quien propuso un nuevo modelo de elección presidencial
entrando en vigencia en el año 2010. Fernández es fundador y presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. El exmandatario también se ha destacado como escritor y articulista, teniendo en su haber la autoría de importantes textos como Estados Unidos en el Caribe, Raíces de un poder usurpado, El nuevo paradigma, El delito de opinión pública, Años de formación, Años de avance, Ideas en conflicto, Diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Barlow Martin, y En defensa de la Constitución. El 20 de octubre del 2019, luego de 46 años de militancia, el expresidente Leonel Fernández fue declarado perdedor de las primarias internas, denunció fraude, renunció a la presidencia y militancia del Partido de la Liberación Dominicana y anunció la formación de una organización política denominada La Fuerza del Pueblo, que junto a más de una decena de partidos lo postula de nuevo para un cuarto período presidencial para las elecciones del próximo 5 de julio. Nuestro panel estará constituido hoy por Miguel Franjul, director de El Listín Diario, a continuación Leonora Ramírez, quien es la editora del periódico Hoy, José Antonio Torres, subdirector del diario El Nacional. De este lado tenemos a José Monegro, director del diario El Día, Adalberto Grullón, director de informaciones de Teleantillas, y a Ramón Núñez, productor del programa telematutino en el canal 11 de Telesistema Dominicano. Muchísimas gracias a todos por haber llegado y a todas y a ella por haber llegado a tiempo. Bien, vamos a ver, Uchi, adelante. Vamos a comenzar las rondas de preguntas. En este primer segmento vamos a hablar obviamente del tema que domina el interés de la sociedad dominicana, la pandemia, la salubridad, la reactivación, la economía, después de que nos haya llegado esta desgracia mundial. Y la primera pregunta la va a formular el director del diario El Día, José Monegro. Buenos días, presidente Leonel Fernández. Quien asuma la administración del Estado, la dirección de la administración del Estado el próximo 16 de agosto, la encontrará en medio de la pandemia nacional y mundial. Me gustaría saber desde el punto de vista sanitario, ¿cuáles medidas entiende Leonel Fernández que deben tomarse inmediatamente se asuma la presidencia de la República quien ganara las próximas elecciones? Yo he cometido un error. Esa pregunta va ahorita. Es que el presidente Fernández la exposición tiene 10 minutos para exponer sus propuestas a los electores dominicanos. Primero, sí. Disculpen. Muy bien. Adelante. Bueno, pues en primer término agradecer esta amable invitación que me han hecho para participar con ustedes en este diálogo y que me permite compartir reflexiones e ideas acerca del futuro de la República Dominicana. Tenemos un programa de gobierno, ¿verdad?, que se titula 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Hablamos de una nueva ola de transformaciones, lo que significa que consideramos que la República Dominicana, en su trayecto histórico, pues ha tenido periodos de crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Y en efecto, yo creo que si hablamos de los últimos 50 años, la República Dominicana ha sido el país de mayor nivel de crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe, en términos de promedio. En 50 años hemos acumulado una tasa de promedio anual de 5.5%. Eso es más que México, eso es más que Argentina, eso es más que Brasil, eso es más que Chile, eso es más que cualquier otro país de la región. Y por tanto creo que es motivo para sentirnos orgullosos como dominicanos de que así ha sido. A partir de 1996, sin embargo, se inicia una aceleración de ese proceso. Y por lo tanto, la República Dominicana ciertamente en el último cuarto de siglo ha experimentado una notable transformación en distintos planos. En el plano económico, social, político, cultural, tecnológico, medioambiental, en todos los planos. Algunos indicadores nos permiten entender eso. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto en el año de 1996 era 18.000 millones de dólares.
actualmente es 85.000 millones de dólares. Por tanto, en términos de capacidad de generación de riquezas, el país se ha expandido. En términos presupuestarios, yo creo que es impresionante lo que ha ocurrido. En 1996 el presupuesto era 26.000 millones de pesos. Con el presupuesto complementario que acaba de aprobarse en el Congreso, estamos llegando a 997.000 millones de pesos. Nos faltan 3.000 millones para llegar a 1 trillón de pesos en el presupuesto nacional. Por tanto, creo que son indicadores que establecen ciertamente cómo la República Dominicana se ha transformado, cómo ha habido una expansión económica significativa. Ahora bien, a pesar de eso, a pesar de tener el mayor nivel de crecimiento promedio anual en toda América Latina, de este crecimiento del Producto Interno Bruto, este crecimiento presupuestario, no es menos cierto que no hemos eliminado la pobreza, que todavía tenemos serios problemas para generación de empleos, que no tenemos una educación de calidad a pesar del 4% del producto que se destina a eso, que tenemos precariedades e insuficiencias en el sistema de salud, que tenemos déficit habitacional, en fin, que todavía sigue siendo un país en transformación. No hemos dado respuesta a todos sus problemas, aunque ciertamente sí ha habido avance. Es un país de contrastes, en el sentido de que hay polos de modernidad plenamente en el siglo XXI y hay todavía rezagos que parece que estamos en el siglo XIX. Y esa es la República Dominicana. Ahora, ¿cómo mirar hacia el futuro? Hemos tenido, insisto, una aceleración del crecimiento y la expansión en el último cuarto de siglo. Mirando hacia adelante es que proponemos los 7 pilares para una nueva ola de transformaciones. Empezando primero, con que para que haya progreso y haya prosperidad se requiere una estabilidad política democrática. Nuestro primer pilar pues tiene que ver con el fortalecimiento institucional del Estado social y democrático de derecho. Segundo pilar tiene que ver con la continuidad del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Y ahí el énfasis está en cómo seguir apoyando a los sectores productivos, especialmente lo que tiene que ver con zonas francas, sector turístico, el sector agropecuario, el sector de servicios, en fin, los distintos sectores que intervienen para garantizar el crecimiento económico del país. Conjuntamente con ellos están, por supuesto, las medianas, pequeñas y microempresas que constituyen el tejido empresarial fundamental para la generación de empleos. Ese modelo de apoyo al sector productivo ha sido un modelo de trabajo intensivo que ha funcionado. Pero ahí viene entonces el tercer pilar, que es el proyecto de innovación, el nuevo paradigma para que la República Dominicana se pueda transformar. Y es combinando el modelo de trabajo intensivo de ese segundo pilar con un modelo de capital intensivo con un componente tecnológico fundamental que tendrá carácter transversal. ¿Para qué este tercer pilar de la innovación? Porque República Dominicana requiere mejorar sus índices de competitividad, ciertamente de productividad, de innovación para tener una mejor inserción internacional. Aquí hay algunos conceptos nuevos, por ejemplo, el tema de la creación de empresas startups, convirtiendo el Parque Cibernético de Santo Domingo en el corredor tecnológico de las Américas. Tendríamos nuevas industrias que estarían vinculadas con la industria del software, desarrollo de aplicaciones para telefonía móvil, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, en fin, las distintas áreas de alta tecnología que ya tienen una existencia en el parque cibernético, es su ampliación en un corredor tecnológico vinculado con la Florida en los Estados Unidos, el cuarto estado de Estados Unidos con mayor nivel de alta tecnología, más de 100.000 empresas en el triángulo Miami, Daytona, Tampa, donde ya tenemos alguna vinculación, es ampliar eso y tener el nuevo modelo. Ahí vendría también el concepto de economía circular, el concepto de economía naranja, que es la conversión de las industrias culturales y creativas y digitales, donde ya con el turismo, la moda, la cinematografía, República Dominicana tiene una cierta presencia. Cuarto pilar tiene que ver con el estado de bienestar social. El estado de bienestar social tiene que ver con el tema de educación, el tema de salud, seguridad social, la generación de empleos, deportes, en fin, todo lo que tiene, viviendas, agua potable y saneamiento, todo lo que tiene que ver con el bienestar de la población dominicana. El quinto pilar tiene que ver entonces con la seguridad ciudadana, que se convierte en un problema hoy día para nuestro país. El sexto pilar tiene que ver con infraestructuras para el desarrollo sostenible. Aquí hay
propuestas de desarrollo de infraestructuras para las 31 provincias del país y el Distrito Nacional. Hay elementos en común en esos proyectos de infraestructuras. Vemos un problema de agua potable. Para los próximos 10 años, si no enfrentamos seriamente el problema del agua potable, tendríamos carencia en 25 provincias del país. Por tanto, el tema agua potable se convierte en una prioridad nacional en estos tiempos. Segundo, tiene que ver con el sistema energético nacional, cómo mejorar la capacidad de generación de energía que sea asequible, que sea confiable y que permita resolver o continuar resolviendo ese serio problema que hemos tenido, ¿no?, en la República Dominicana. En el área de infraestructuras, pues también tendríamos construcción de carreteras, puentes, circunvalaciones, edificaciones públicas, tendríamos el tren de carga y pasajeros que conectaría la parte de la Caribe con la parte del Atlántico, tomaría desde el puerto modal Caucedo, pasando por Jaina, se interna por el Cibao y llega hasta el puerto de Manzanillo y el puerto de Puerto Plata. Sería de carga y pasajeros como manera de, digamos, disminuir el congestionamiento que se produce en la autopista Duarte. Eventualmente se va a extender hacia la zona este del país para incorporar la zona turística a la ciudad capital, que esperamos pueda desarrollarse como un centro de convenciones para atraer turismo de negocios, turismo académico y turismo histórico y cultural. Bueno, entonces la parte de infraestructuras, y en el séptimo pilar, para la nueva ola de transformaciones, pues tiene que ver con el desarrollo medioambiental, protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y protección de los recursos naturales. Ahí está una visión en síntesis de lo que serían los 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Bueno, pues ahora sí. Bueno, le voy a modificar la pregunta para que parezca nueva. De las medidas con frente al COVID, las medidas sanitarias que se han adoptado actualmente, ¿cuál usted mantendría, cuáles eliminaría o modificaría y cuáles nuevas medidas introduciría? Mire, el tema del COVID-19 en materia sanitaria nos plantea el tema del perfil epidemiológico. Es un tema tiene que ver cómo controlar epidemias, cómo controlar pandemias en este caso. Y por supuesto hemos aprendido una gran lección con el tema del coronavirus. En principio lo inesperado y por consiguiente lo desconocido. Ha habido una incertidumbre, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial. No se sabe cuándo puede terminar, si hay rebrote o no hay rebrote. Ya en China, que tuvo 50 días sin un solo caso, en las últimas 3 semanas hay más de 100. Alemania por igual. En fin, la idea de que pueda haber un retroceso, quizás la reapertura, reactivación de la economía ha sido a destiempo, puede ser, o que hay una segunda ola que tiene que ver con el coronavirus. En el caso nuestro, he tenido la oportunidad de visitar muchos de los hospitales a nivel nacional en una entrega de lámparas de luz ultravioleta que sirve para desinfectar áreas. He podido conversar con médicos. Por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, que se convirtió en un momento en el epicentro del problema. Pregunto, ¿cómo estamos por acá? ¿No? ¿Ha mejorado? ¿A qué se debe? ¿A qué hemos aprendido? Los médicos sienten que en estos 3 meses han aprendido cómo lidiar con los pacientes. En principio no había protocolo de tratamiento. Hoy día saben que mezclando medicamentos distintos pueden controlar la pandemia. El índice de recuperación ha mejorado. El índice de fallecimientos ha disminuido en términos proporcionales. Ya se sabe hoy día la necesidad de realizar pruebas de diagnóstico que sean masivas y que sean incluyentes. En principio eso no se entendía y por consiguiente hubo un rezago por parte del gobierno en comprender que para diseñar y aplicar políticas públicas de contención a la expansión del coronavirus tenía que aplicar estas pruebas. Las pruebas fueron burocratizadas, se escogía personas de 59 años en adelante que tengan alguna precondición, ¿verdad? Y entonces eso pues impedía aplicar las políticas adecuadas. Por consiguiente, confinamiento más pruebas masivas era la reacción inicial que debimos haber tenido. Tenemos que continuar con las pruebas hasta que tengamos efectivamente el control de la expansión del coronavirus, cosa que aún no ha ocurrido y que sabemos se mueve a distintas velocidades. Lugares donde inicialmente llegó y se está controlando ahora se está mudando hacia lugares donde antes no había hecho acto de presencia. Miguel Franjul, director del Listín Diario. Bien, señor presidente, buenos días. Observando la descripción que usted hace
de estos 7 pilares de la ola de transformaciones se me asemejan a piezas muy bien articuladas en un engranaje de recuperación nacional. Pero usted sabe, y sabe todo el país, que esta pandemia ha desajustado el sistema en sentido general, ha causado crisis en el sistema de salud, ha traído componentes emocionales que traumatizan a una gran parte de la población, ha traído desempleo. No sabemos en qué medida esa situación se mantendrá. El 17 de agosto, usted asumiendo la presidencia de la República, ¿cuáles de esas piezas tendrían prioridad como para ser puestas en actividad y enfrentar la crisis? Porque hemos tenido un balance de crecimiento, de estabilidad, pero todo eso se ha ido, ahora mismo está bajo cuestionamiento. Entonces, estaríamos asistiendo a la reconstrucción de un nuevo país. De esas 7 piezas o 7 pilares, ¿cuáles serían, digamos, las primeras herramientas que usted utilizaría para echar hacia adelante? La concepción de estos 7 pilares para una nueva ola de transformaciones en República Dominicana fue concebida antes de la pandemia. Por tanto, estamos hablando de un contexto donde el impacto económico, social de la pandemia no estaba previsto. Pero eso no significa que renunciemos a la idea de una nueva ola de transformaciones, porque inclusive la crisis, que es una crisis de múltiples dimensiones, no solamente sanitaria, es una crisis económica, como usted bien apunta, es una crisis social, es una crisis medioambiental, también es una crisis existencial, si se quiere, yendo más lejos. Pero viéndole el punto de vista económico, digamos, tenemos que ver el corto plazo. Y el corto plazo es la segunda mitad del año 2020. En el corto plazo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le aplicamos el torniquete a la hemorragia? Sería un poco el tema, ¿no? Y por supuesto, ya hay medidas que se han aplicado que nosotros mismos habíamos sugerido y que el gobierno adoptó, que hay que continuar. En términos clásicos, ¿qué es lo que los economistas sugieren cuando hay una situación de contracción económica o de recesión? La aplicación de políticas anticíclicas. ¿Qué significa? Aumento del gasto público. Inevitablemente hay que aumentar el gasto público como reacción a una recesión económica. Por suerte que esta vez el mundo lo ha entendido. No lo comprendió así cuando la crisis financiera global. En Europa se aplicaron políticas de austeridad o recorte al gasto que a su vez entonces provocaron situación de descontento social y por supuesto impacto de tipo político. Todo el que estaba en el gobierno se fue. Si estaba la socialdemocracia, vino la derecha. Si estaba la derecha, vino la socialdemocracia o un tercer partido independiente. Bueno, ahora el mundo ha comprendido que frente a una situación de paralización de la economía, con contracción muy fuerte en el caso de Europa, menos 9.5, en el caso de América Latina, menos 6.5, de acuerdo con lo que ha dicho la CEPAL, en el caso nuestro, en principio crecimiento cero, lo cierto es que la única posibilidad está en aplicar políticas de expansión del gasto público. ¿Por dónde se hace? Primero por políticas monetarias. En los bancos centrales toman el control de la situación. Flexibilidad en lo que tiene que ver con el encaje legal. Por consiguiente, los bancos proveen la liquidez a las empresas. Reprogramación de deuda, disminución de tasas de interés, acceso a nuevos créditos en condiciones blandas y de largo plazo. Hay políticas monetarias que sirven entonces para enfrentar la crisis. Lo otro es por la vía fiscal. Bueno, no, todavía no, pero obviamente al tratarse de una crisis que no solamente es nacional, sino global, tiene que haber una respuesta global a la situación de los estados nacionales, que lo ha estado manejando el G20, con la creación de un fondo de cooperación y solidaridad. Los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, tendrán que proveer también recursos para que los estados nacionales, en el caso nuestro, República Dominicana, pueda enfrentar la situación. Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Buenos días, profesor. Buenos días, mi querido profesor. Bien, profesor. Sí, sí. Yo quiero insistir sobre el tema de salud. La pandemia del coronavirus ha desnudado las debilidades que tiene el sistema de salud y el sistema de seguridad social en la República Dominicana. El sistema de seguridad social, en parte privado, pago por los trabajadores y el empresariado, los patronos, demostró ahí que eso que pagamos es insuficiente.
o se está usando de manera inadecuada porque el Estado ha tenido que intervenir y financiar el tratamiento para el coronavirus. Pero por otra parte, los sistemas, esto ha demostrado que no tenemos un sistema de atención primaria en la República Dominicana que funcione adecuadamente. Es decir, no tenemos salud preventiva y salud comunitaria. Atención a esto. ¿Qué haría un gobierno suyo para resolver el tema de la crisis del sistema de salud y también la grave problemática del sistema de seguridad social? Sí, aunque en realidad, ¿no?, el tema de la pandemia ha impactado los sistemas sanitarios del mundo occidental en general, de países desarrollados y países en vía de desarrollo. El problema nuestro en salud es prepandemia. Y por supuesto, en los 7 pilares, en el estado de bienestar, estamos planteando algunos cambios o reformas al sistema de salud. Tradicionalmente, el sistema de salud en República Dominicana ha sido reactivo o curativo. El modelo que se está planteando es que ahora pase a tener un carácter preventivo. Entonces, en el sistema organizacional e institucional ya existen, ¿verdad?, algunas transformaciones que se están adoptando. El Ministerio de Salud Pública se convierte más bien en el rector de un sistema, rige el sistema, pero lo que tiene que ver con proveer los servicios está el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que institucionalmente eso se va entendiendo mejor, el rol que le corresponde a cada quien. El Sistema Nacional de Salud es el que está encargado entonces del día a día de la provisión del servicio de salud a los ciudadanos dominicanos. Eso es en el sistema de salud, pero que se complementa entonces con el sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social, que en el año 2004, cuando retorné al gobierno, tenía tan solo 34.000 afiliados, hoy día está llegando a 8 millones de afiliados. Por tanto, en términos de integrar al sistema un número significativo de la población, ha habido cierto avance. Pero todavía no cobra el carácter de universalidad porque requeriría incorporar 4 millones más. Y en esa fase pues tenemos que avanzar. Tiene 3 niveles, el nivel contributivo, el nivel subsidiado y el contributivo subsidiado. De los 3 funcionan 2, funciona el contributivo y funciona el subsidiado. El contributivo subsidiado hasta ahora no ha funcionado adecuadamente y si no ha funcionado en 20 años, lo mejor es que lo dejemos fuera y concentrarnos en los 2 que sí han funcionado. Ahora, el sistema de seguridad social debe garantizar equidad y el nuestro resulta muy desigual porque el catálogo de servicios que recibe el contributivo es 3 veces el per cápita que recibe el subsidiado. Y por consiguiente, un reto que tenemos por delante es establecer la equidad en los servicios que recibe el que está bajo el régimen subsidiado, debe ser equivalente al que recibe el que está en el régimen contributivo. ¿Qué ocurre en la práctica? Que una persona que es ingresada a un hospital por la seguridad social tiene que realizar el copago. Entonces sí, me cubre solo hasta una parte, pero la otra tiene que poner el paciente en su bolsillo, muchas veces no tiene. Ese sistema no cubre enfermedades catastróficas, no cubre algunas intervenciones quirúrgicas y por consiguiente cuando más se necesita, el sistema pues no está a la altura de las necesidades del paciente. Por tanto, tiene que darse una reforma al sistema de la seguridad social. En el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que eliminarse el veto para que las decisiones fluyan. Bueno, parece que ya no Leonora que siga hablando de Ramírez, seguridad social. editora del periódico Hoy. Sí, buenos días, doctor Fernández. Pero mi pregunta está vinculada al tema de la seguridad social. El COVID-19 también le ha abierto la ventana a un apetecible pastel que son los fondos de pensiones. Y la propuesta del diputado Botello de que se le entregara el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores que así lo quisieren para compensar la crisis económica actual, pues ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Le parece, doctor Fernández, realmente pertinente, sano para los fondos de pensiones que se entreguen esos recursos a los trabajadores en este momento, en esta coyuntura? Mire, el argumento que se ha utilizado es que ese 30% significaría 180.000 millones de pesos que irían a la calle inmediatamente y que eso podría tener un efecto contraproducente en el sentido de que generaría un nivel de inflación que provocaría una desestabilización de los indicadores macroeconómicos. Ese es el argumento que se ha construido, me parece que puede ser válido. De igual forma, no se dice, pero estoy consciente, que los fondos de pensiones se han utilizado para mantener el tema del déficit cuasi fiscal. Emisiones de bonos por parte del Banco Central, adquiridos con fondos de pensiones,
mantiene la estabilidad y por consiguiente el tema del cuasi fiscal no presiona la estabilidad de la economía dominicana. Lo puedo comprender. Pero si esos argumentos son válidos para no conceder el acceso al 30% de los fondos de los trabajadores en los fondos de pensiones, ¿por qué el gobierno a través de Hacienda emitió bonos adquiridos con fondos de pensiones por 40.000 millones de pesos? Entonces yo pienso que el gobierno no debió haber hecho eso cuando se le niega a los trabajadores el acceso al 30%. Ahora, se hizo y ahora eso se ha incorporado al presupuesto complementario. Esos 150.000 millones que están ahí, 40.000 corresponden a los bonos emitidos por Hacienda del Fondo de Pensiones. Hay 10.000 millones de esos 40.000 que son para pago de deudas en obras públicas. Yo me imagino lo que hay detrás. Es que en el pago de esas deudas a contratistas hay un porcentaje que se va a tomar para aplicarlo en la campaña electoral. Eso no es justo. En medio de una pandemia, en medio de lo que estamos ocurriendo, el que se tomen 10.000 millones para eso no es correcto, éticamente no es correcto, y por otra parte le estamos negando a los trabajadores algo para que el gobierno se beneficie por otro lado. Yo he dicho, ya la operación se hizo, lo que tenemos que hacer es reorientar su gasto, que esos 40.000 millones se pasen directamente a los trabajadores y que el gobierno, claro, salieron del Banco Central y están en el Banco de Reservas, ya salieron. Y esos 40.000 millones están presupuestados, acaba de aprobarse. Entonces yo, digamos, lo que diría es, ni siquiera se anule, se reoriente su gasto en favor de los trabajadores. Y que el gobierno, como dice, como se alega, que los trabajadores, al pedir el acceso al 30%, lo que están es erosionando sus ahorros. Entonces, como el gobierno asumió los 40.000 millones como deuda, que siga siendo deuda del gobierno y que se transfiere directamente a los trabajadores. Ramón Núñez Ramírez, director de Telematutino 11. Buenos días, señor presidente. Buenos días, amables televidentes. Presidente, para el presupuesto de este año, lógicamente antes de la pandemia, el sector salud apenas tenía 1.8% del PIB. Pero cuando decimos sector salud, ahí está el agua, ahí está la caja, ahí está INAPA. Es decir, lo que le queda realmente a la salud como tal es mucho menos. Cuando uno lo compara con que el pago de los intereses de la deuda es 3.4% del PIB, uno realmente se conmueve. Hay sectores que han pedido un 4% también del PIB para salud, pero si uno suma 4 en salud, 4 en educación y 3.4 en intereses de la deuda, ya estamos en 11.4. Frente a 14% del PIB de ingreso tributario, no queda absolutamente nada para todos los sectores. Mi pregunta, presidente, es ¿de qué manera usted va a poder aumentar el gasto en salud? Mire, al final es el tema fiscal que tenemos por delante. Con ese 14% del PIB, en términos de ingresos tributarios, estamos por debajo de la media latinoamericana. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, ocurrió porque cuando pasamos al DERE-CAFTA, ¿no? Teníamos antes la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que permitía el libre comercio unilateral. Teníamos acceso al mercado norteamericano de productos, bienes y servicios de República Dominicana exento del pago de arancel unilateral, pero cuando viene el DERE-CAFTA se convierte, digamos, en recíproco, hay que reciprocar. Y por tanto la economía dominicana tiene que abrirse a la importación de bienes y servicios de los Estados Unidos también exento del pago de arancel. Eso modifica por completo el sistema fiscal de la República Dominicana. Hasta ese momento teníamos un 20% de presión fiscal. Al cambiarse el sistema y ya no depender de aduanas, sino que se transfiere a impuestos internos, tuvimos una baja de ese 20% a un 15% y luego se reduce a un 14% y en un momento 13.7%. Entonces, la meta nuestra, de acuerdo con la Ley de Estrategia Nacional, para el 2030 nosotros tenemos que volver a tener el 20% de presión fiscal. Hay que subir un 6% de presión para que República Dominicana tenga el espacio fiscal necesario para poder atender sus políticas sociales. Entonces, en el sector salud, lo que la ley prevé es que tengamos un 5% del PIB en el año 2030 solo para el sector salud. Hoy día prácticamente imposible por las razones que estamos hablando. Y en medio de una pandemia, en medio del impacto económico que la pandemia ha tenido, sería inoportuno plantearse una reforma fiscal en estos momentos, cuando lo que estamos hablando justamente es de cómo incrementar el gasto, ¿verdad? Pero ese gasto tendrá que ser
por diferentes fuentes, acceso a organismos multilaterales, hay un tema de endeudamiento que se explica por las razones especiales, excepcionales en las que estamos, pero a posteriori sí tiene que verse el cómo efectivamente se pueden incrementar los ingresos del Estado para hacer frente a estas demandas de tipo social, que es donde está la mejoría de la calidad de vida de la población. De manera que lo que invertimos hoy día en salud es insostenible, está muy por debajo de los estándares internacionales, pero eso va vinculado a la política fiscal que inevitablemente tiene que acompañarse de lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de un 20% de presión fiscal, un 5% del PIB destinado al sector salud. José Antonio Torres, el subdirector del diario El Nacional. Presidente Fernández, continuando, para darle oportunidad de que usted continúe desarrollando aún más el tema sobre el gasto en salud, ¿será necesario, aunque usted decía esto está involucrado en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero será necesario volver a una reforma fiscal para poder llevar ese 14% del PIB a un 20% que usted dice que es la media en América Latina? Sí. La realidad es que después de esto será una necesidad incrementar el gasto en salud pública, Sí. después de esta experiencia, de esta pandemia, y de qué otra forma puede hacerse que no sea aumentando la presión fiscal, pero no creo que sea la coyuntura. Por eso decía, el momento actual impide hablar de eso, porque usted no hace una reforma fiscal en medio de una situación de recesión. Primero tenemos que reactivar el crecimiento, y cuando se reactive y volvamos a la reinserción social, entonces, conforme a lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, hay un pacto fiscal pendiente de ser suscrito por todos los sectores. Habría entonces que convocar el Consejo Económico y Social y en base al diálogo social procurar el tema del pacto fiscal pendiente. Eso debió haberse hecho durante esta gestión de gobierno. El pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto por la educación, son 3 que estaban previstos. Se suscribió el pacto por la educación, no hacia el eléctrico ni tampoco el pacto fiscal. Ahora, insisto, lo que ha ocurrido en el caso nuestro fue el cambio en la naturaleza del sistema fiscal nacional. Dependíamos mucho de ingresos aduanales. Esos ingresos aduanales se perdieron porque al abrirse a la economía dominicana, hoy se eliminan las barreras arancelarias. Entonces, se transfiere lo aduanal hacia impuestos internos. Pero resulta que impuestos internos tenemos un modelo económico que se fundamenta en incentivos fiscales para atraer la inversión. Eso es así para turismo, eso es así para zonas francas, y si nosotros eliminamos esas exenciones fiscales, eso se va, y se va a otro sitio donde le ofrezcan esas ventajas. Entonces quedamos atrapados entre el modelo que tenemos y la sustitución del sistema fiscal donde percibíamos ingresos por vía aduanal. ¿Cómo resolver eso? Yo diría que es el gran desafío de los años por venir. Bien, amigos, pueden seguir este programa y participar en él formulando preguntas a nuestro invitado, el doctor Leonel Fernández, por estas direcciones que están aquí. Informativo Bosta, Teleantillas Canal, Telesistema Canal 11, Uchilora, en fin, pueden formular sus preguntas al doctor Leonel Fernández. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda ronda de preguntas, esta vez sobre los temas de políticas económicas, ¿verdad? Bien, en un momentito. Se requiere de una burocracia profesionalizada, que no debemos estar a la espera de que cada vez que gane un partido eliminar todo lo que estaba previamente y empezar de cero. Los países no funcionan así. El país ya debe pasar a ser una gran zona franca textil. Vamos a hacerlo como país. Pero el modelo textil no tiene mucho futuro. Bueno, pero por eso tenemos que crear la competencia y reducir los costos. En el año 2004 se realizan las propuestas de los candidatos, por primera vez con todo el grupo de comunicaciones Corripio, moderado por Luis Eduardo Lora y Juan Bolívar Díaz, del 27 de abril al 7 de mayo en 2 rondas,
Participaron los candidatos presidenciales Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Eduardo Estrella. Las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol de primer orden en la protección y el desarrollo fronterizo. Todos los países que tienen frontera tienen que estar como la Guinea Tuerta. Siempre, por lo que pueda suceder. Esta ronda la iniciamos con Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Bueno, esta ronda la vamos a centrar en los temas económicos, como han dicho ustedes. Y yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cómo usted va a enfrentar la situación de descenso de la economía, de recesión de la economía, para no hablar todavía de crisis, aunque se estaba vaticinando una crisis post-pandemia en la República Dominicana? Y por otro lado, el mundo está cuestionando el modelo neoliberal que durante más de 4 décadas ha estado dominando en un país más que en otro. Ahora todo el mundo está pidiendo la intervención del Estado en la economía, cuando eso era una maldición. O sea, todo el mundo estaba criticando al Estado. Pero resulta que los estados, y en el caso nuestro, el Estado Dominicano, ahora no tiene con qué responder a todas las demandas de la sociedad, porque es un Estado pobre, podría casi decirse. ¿Qué usted plantea sobre eso? Si estamos si usted reconoce que estamos en presencia de una crisis del modelo neoliberal y por otro lado de la situación económica local. Sí, bueno, desde el punto de vista ideológico, ¿no? El modelo neoliberal siempre ha estado en crisis, porque cuando usted parte de la premisa de un fundamentalismo de mercado, de que el mercado es que lo decide todo y resulta que el mercado por naturaleza es desigual. Hay quienes tienen acceso y quienes no. Eso quiso ser una respuesta. Escúcheme, presidente, sí, pero usted le dio rienda suelta a eso. A usted se le señala como el instalador más de ese modelón que comienza ya en los 80, en el caso de la República Dominicana. Pero recuerde que el modelo nuestro siempre fue economía social de mercado, nunca neoliberal. Es decir, el rol del Estado siempre jugó un papel central en nuestros gobiernos, siempre. El tema es el equilibrio. Yo creo que hay dos modelos, ¿verdad?, que se rechazan mutuamente, los fundamentalismos. Hay fundamentalismo de Estado y hay fundamentalismo de mercado. Ninguno de los dos da resultado. El fundamentalismo de mercado plantea la inequidad de entrada. Nosotros nunca fuimos neoliberales. El modelo estatista de que el Estado es el único motor posible para el desarrollo también conduce al fracaso. El modelo ecléctico que ha sido el nuestro, el mercado en una economía de libre competencia sirve para la asignación de recursos. El Estado regula, el Estado vigila, el Estado es el que tiene la facultad y la autoridad, ¿verdad?, para trazar las políticas públicas que se aplican. Entonces, combinar Estado con mercado, ese modelo ecléctico, yo creo que es el mejor en un sistema de economía social de mercado. Ahora, respuestas nacionales al tema del impacto económico de la crisis, solamente Estados Unidos, que puede emitir 5 trillones de dólares aprobados en el Congreso y el Tesoro americano. ¿Qué otro país puede hacer? Ni siquiera en Europa. En Europa ha sido la Unión Europea que está autorizando 900.000 millones de euros para los 27 países, pero España no puede hacerlo solo, ni lo puede hacer Francia. Solamente Estados Unidos está en capacidad de poder emitir tal cantidad de recursos. Insisto, en el caso de los países con economías emergentes o economías en desarrollo como República Dominicana, el Estado Nacional no está en capacidad tampoco de resolver todo eso. Por eso insisto, tiene que haber inevitablemente una respuesta global, y no por altruismo ni por razones humanitarias. Es que es una economía global que para poder reactivarse, todos los países tienen que reactivarse también, y tienen que provenir recursos desde el exterior para poder reactivar plenamente esas economías. Eso va a ocurrir con República Dominicana, de hecho ya empezó. Hay 650 millones que entraron del Fondo Monetario Internacional, hay 150 millones de dólares que han venido por la vía del Banco Mundial, y tendrá que venir más en el futuro. Entonces, hay un tema de liquidez, hay un tema de solvencia que los estados necesitan con recursos frescos que tienen que venir desde fuera para poder enfrentar esta pandemia. No hay recursos nacionales suficientes para poder sostener la economía nacional. Bueno, vamos a darle el turno ahora a José Antonio Torres, subdirector de El Nacional.
Presidente Fernández, usted ha dicho, acaba de decir, que los países emergentes, como República Dominicana, o economías débiles, necesitan de captación o de la colaboración de organismos internacionales, organismos financieros, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional. O sea, eso significa entonces que en una gestión suya seguiríamos la escalada de endeudamiento externo. Claro, ahora hay una situación excepcional, claro. ¿Verdad? Pero ¿está República Dominicana en capacidad de seguir endeudándose externamente? Mire, vamos a ver esto, porque yo veo el debate que siempre se plantea de si la deuda nuestra es alta. Yo diría, el problema de República Dominicana no es el volumen de la deuda. El problema de República Dominicana es el espacio fiscal para poder resolver el tema de la deuda. Es otra cosa. Porque el problema de deuda se ha convertido en el tema fundamental de la economía global hoy día. ¿Cuáles son los países más endeudados? Los más ricos. Estados Unidos tiene hoy día una deuda equivalente al 125% del PIB. Estamos hablando de que la deuda norteamericana son 25 trillones de dólares. La segunda economía del mundo, que es la China, tiene una deuda equivalente al 250% del PIB. Si usted va a Europa, Italia, 260% del PIB. Japón, 240% del PIB. Es el próximo problema que se ve en la economía mundial es el tema de sostenibilidad de la deuda de los países altamente desarrollados. Ese es el tema. República Dominicana, una deuda consolidada, sector financiero y no financiero, es del 50 a 51% del PIB. En términos relativos, eso es poco, comparado con lo que está ocurriendo en el plano de la economía internacional. El tema consiste que con una presión fiscal de un 14%, usted no puede atender esa deuda. Ese volumen de deuda usted no lo puede atender teniendo un 14% del PIB, que además tiene un déficit crónico. Para este año, en el 2020, nosotros tenemos un 25% del presupuesto que tiene que ser financiado por deuda. Eso representa en el presupuesto de este año, antes de la pandemia, 265.000 millones de pesos. Eso está ahí. Con la pandemia sube 165.000 más y por tanto el déficit de este año, el déficit presupuestario, es de 400.000 millones de pesos. Eso es la parte estructural de la economía dominicana. Entonces, lo que nos preocupa es que la deuda siga creciendo como consecuencia de que tenemos un déficit presupuestario inevitable debido a una insuficiencia de ingresos por una presión fiscal relativamente baja con respecto al resto de la región. Bien, Ramón Núñez Ramírez, director de Telematutino 11. Gracias, presidente. Dentro de todo ese mismo contexto del endeudamiento, hay un tema que se trata poco en la economía dominicana, que es el cuasi fiscal y la deuda del Banco Central. En su gobierno se promulgó la ley de recapitalización del Banco Central y es justo reconocer que usted cumplió con la ley. Usted dio desde el 0,5 hasta el 0,9% del PIB. La ley tenía un periodo de 10 años. En este gobierno se estableció en cada presupuesto un 0,7% del PIB, es decir, se le pasó por encima a la ley, nunca se cumplió, hubo años en los cuales no se le dio un solo centavo al Banco Central y eso provocó que a febrero de este año la deuda del Banco Central ascendiera a 630.000 millones. Bajó los 40.000 millones de las AFP porque el Banco Central tuvo que devolver esos recursos. Sabemos que no es un problema inmediato, sino que vendrá también con la recuperación, pero ¿qué idea tiene usted con ese problema que limita de manera extraordinaria la política monetaria del Banco Central? Sí. Lo tomo también un poco para explicar el tema del déficit fiscal o de los déficits fiscales que tenemos, porque en el caso nuestro, ¿verdad?, en base a la ley de recapitalización del Banco Central, anualmente transmitíamos de recursos fiscales del gobierno central 25.000 millones de pesos al Banco Central para el tema del déficit cuasi fiscal. O sea, el gobierno transmitía 25.000 millones al Banco Central, que no lo hace el actual gobierno. Pero además hemos tenido el tema del subsidio al sector eléctrico. Si el petróleo llegó a cotizarse a $147 el barril, ese año el subsidio al sector eléctrico fue de 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, cuando usted suma todo eso, el déficit fiscal se disparaba, pero no porque el gobierno incurrió en gastos excesivos, porque el gobierno no tuvo capacidad para aplicar políticas de austeridad, no.
la estructura económica del país obligaba a eso, más los subsidios sociales para mantener la paz social, la tranquilidad del país. Inevitable tener un sistema de subsidios sociales. Entonces, si yo quiero decir que el déficit fiscal yo lo reduzco es no cumpliendo. Como en este caso no hago las transferencias al Banco Central, mi déficit fiscal en términos estadísticos disminuye, pero eso es artificial, es porque usted no ha cumplido con lo otro. Entonces creo, Ramón, que 10 años para la recapitalización del Banco Central resultó insuficiente. Yo creo que en el modelo chileno, cuando se produjo la quiebra de bancos, esa ley para recapitalizar el banco fue de 30 años. Eso es un tema que usted tiene que mandar a futuro, porque no, al menos que se busque que el gobierno sea el que tenga que pagar y por consiguiente eso no hay 4% para educación ni habrá 5% para salud porque el dinero no existe. Si estoy enfrentando un problema de 630.000 millones de pesos en un plazo corto, entonces tengo que no invertir en otras áreas. Yo creo que eso es un tema estructural que se resuelve en el tiempo o se hace relativo en la medida en que la economía crezca. Si el Producto Interno Bruto sigue creciendo una tasa promedio anual de 5 o 6%, el valor relativo de la deuda disminuye y el valor relativo al cuadro fiscal también disminuye. Entonces el tema es cómo volver a la reactivación del crecimiento y a la sostenibilidad de ese crecimiento. Y ahí es que planteamos, ¿verdad?, la combinación del modelo de trabajo intensivo con capital intensivo para que la República siga avanzando en un nuevo círculo virtuoso de los próximos 25 años. La editora del diario Hoy, Leonora Ramírez. Gracias. Presidente Fernández, una de las debilidades que tiene la economía dominicana es ese crecimiento sostenido en los últimos 30 años que exhibe el país, ¿no?, pero desigual, demasiado desigual, con demasiados bolsones de miseria, con demasiada pobreza, con salarios deprimidos, con un 56% de los trabajadores en el sector informal. ¿Qué propuestas tiene usted para revertir ese modelo que no es virtuoso a partir de esos bolsones de miseria que tenemos? Esas son las deficiencias y carencias que tiene el modelo, de que no ha dado respuesta integral, ¿no?, a los problemas nacionales. Y ciertamente un sector importante de la economía del país está todavía en el área informal. ¿Qué podríamos hacer con eso? Hay que buscar la manera de integrarlos al sistema formal. ¿Pero cómo? Habría que crear algún incentivo. El incentivo sería la amnistía fiscal. Vamos a partir de cero. Y vamos entonces a partir de esa amnistía fiscal crear las condiciones de tecnificación, de capacitación, de desarrollar una cultura empresarial, cómo se lleva la empresa, contabilidad, rendición de cuentas, transparencia, mercadeo, ventas, etc. O sea, instruirles en lo que es una empresa moderna. Eso tendría que ser labor del Estado, esa capacitación, creación de recursos humanos, se integra y entonces ya tendríamos un mayor control o dominio de cómo estaría funcionando la economía nacional. Mayor apoyo a las pymes. Yo creo que el tejido económico social descansa en las pymes, micros, pequeñas y medianas empresas. Creo que hay que estimular más el desarrollo de la industria local y que la industria local no se produzca la dicotomía entre zonas francas que son las que exportan, industria local que es solo para el mercado interno. Yo creo que ha llegado el momento en que la industria nacional, los parques industriales nuestros, que realmente están creciendo, necesitan el estímulo para la exportación. República Dominicana tiene que exportar más. Aquí lo que estamos exportando es básicamente textiles, prendas de vestir, equipos médicos, ¿verdad?, calzado, plástico, etc. Pero necesitamos incrementar la agroexportación, desarrollar la agroindustria con fines de exportación. Esas áreas todavía requieren más apoyo por parte del Estado para poderse desarrollar, diversificar nuestra economía, crear nueva generación de empleos y por consiguiente enfrentar esos problemas sociales de viviendas, el déficit de viviendas que tenemos, el problema del agua potable, el problema de la calidad de la educación, el sector salud que hemos hablado. Es decir, hay un déficit social, ¿verdad?, que tenemos porque la economía todavía tiene problemas, no en su concepción, sino en los incentivos fiscales que se aplican para poder mantener el tipo de empresas que tenemos. Y que es inevitable que así sea, pero tenemos que buscar la solución para aumentar los ingresos fiscales y atender la problemática social del país. José Monegro. Presidente, el panorama económico que tenemos es, sabemos que vamos a terminar con un déficit fiscal entre un 7 y un 9% del Producto Interno Bruto. Tenemos ya, como consecuencia de la pandemia, 150.000 despidos y se estima que solamente que
alrededor del 20-25% de los que están suspendidos no serán reincorporados a sus empleos por la misma situación en que están las empresas. ¿Cuáles medidas plantea el presidente Leonel Fernández adoptar para recuperar esos empleos perdidos y medidas rápidas a mediano plazo? Porque estas son gente que tienen que mantener a su familia. Sí, insisto, hay temas de corto plazo y temas de mediano y largo plazo. En el corto plazo todo luce sombrío, es la situación mundial. Cuando usted ve que están quebrando empresas como JCPenney en los Estados Unidos, que Warren Buffett acaba de perder 50.000 millones de dólares, bueno, algo extraño está ocurriendo en el mundo. El mundo entero hoy día está en esta situación de incertidumbre, pero al mismo tiempo crisis traen oportunidades. Y yo creo que República Dominicana, como consecuencia de la pandemia, tendrá oportunidades que no había soñado antes y que van a contribuir, digamos, a expandir aún más nuestro potencial de crecimiento económico y desarrollo sostenible. ¿A qué me refiero? Yo creo que la pandemia va a generar un nuevo orden mundial, y ese nuevo orden geoeconómico y geopolítico. Y en ese nuevo orden mundial, las cadenas globales de valor se van a trasladar. Estados Unidos no puede darse el lujo, por ejemplo, de tener la industria farmacéutica, empresas norteamericanas en China, en la producción de antibióticos, en la producción de vitaminas, en la producción de equipos médicos. No puede. No puede trasladarlo a Estados Unidos porque los costos de eso se incrementaría mucho. Entonces ahí está la República Dominicana, que ya tiene un modelo de zonas francas, que hay una industria farmacéutica que ya existe acá, donde hay empresas norteamericanas de renombre mundial que están en el país. Yo estoy seguro que algunas 5.000 empresas del área de farmacéutica, muchas pueden venir a la República Dominicana como consecuencia de ese reordenamiento económico que tendrá lugar, por razones de seguridad nacional para Estados Unidos. Y así, o sea, toda crisis, si bien crea impactos negativos, genera oportunidades. Y este reordenamiento va a traer oportunidades para la República Dominicana de nuevas empresas y por tanto nueva generación de empleos. ¿Qué va a ocurrir de aquí a septiembre, agosto? No, no va a ocurrir en tan corto plazo. Por eso digo, el corto plazo es un tema de supervivencia, no solo República Dominicana, a nivel mundial. Pero ya empieza lentamente, en forma gradual, una reactivación, una reinserción, y las economías empiezan poco a poco a despegar. Ya para el 1 de julio tendremos los primeros vuelos turísticos que vendrán a la República Dominicana. No esperamos que el sector turístico se recupere inmediatamente, ¿verdad? El Organismo Mundial de Viajes y de Turismo plantea que el turismo se recuperará entre 18 y 24 meses. Todo el mundo está consciente de que así será, pero irá gradualmente y por tanto los empleos que se han perdido en el sector turístico poco a poco se irán recuperando. Y así, o sea, estamos en mal momento, pero gradual, en forma sistemática, iremos recuperando conjuntamente con la economía mundial. Miguel Rajul. Señor presidente, cuando usted terminó su último periodo de gobierno, los sucesores dijeron haber encontrado en el Palacio Nacional un maletín lleno de facturas y de deudas. Si usted gana la presidencia de nuevo, ¿con qué espera encontrarse? Bueno, habrá un maletín lleno de deudas también, y ahora, digamos, con facturas de mayor nivel. Pero no haría referencia a eso. Yo pienso que todos estamos conscientes que en una situación como la que estamos, inevitablemente hay que recurrir al crédito internacional. Porque también hay una fiesta. Yo creo que hay el criterio como que el crédito es malo. Y el crédito no es malo. Las empresas funcionan en base al crédito. Por ejemplo, esas empresas turísticas, todas tienen deuda con los bancos. Ahora los bancos tienen una preocupación de cómo con el colapso del sector turístico esas cadenas hoteleras le van a pagar a los bancos. Pero los bancos saben que a su vez ellos tienen cuentas por cobrar. Es una cadena de cosas que se da. El mundo funciona así. Nadie invierte su dinero, cogen prestado a los bancos y sobre esa base es que se realizan las obras. Entonces, el tema del crédito es cuando usted se excede en su capacidad de pago. Cuando no hay, digamos, una planificación de lo que se necesita. Pero la Gran Depresión de los años 30, la política keynesiana ciertamente consistió en el endeudamiento público como forma de financiamiento. Ahora, una vez superado, usted no tiene por qué endeudarse. Si no tengo por qué, si yo planifico y no hay razón para el endeudamiento, pues no. Pero el déficit no es algo malo per se. El déficit es una opción de política económica en una coyuntura determinada. Claro, se encontraría con un nivel de valor del dólar aquí superior al que
usted había encontrado en su primer de los 2 periodos últimos. ¿Cómo manejaría usted esta situación? Bueno, mire, estamos llegando casi a estabilización 60 por 1, ¿no? 59, 60 por 1. Las razones las entendemos. Las áreas generadores de divisas son las más afectadas, turismo, zonas francas y remesas. Ahora, en un caso extremo, el Fondo Monetario provee recursos de apoyo a balanza de pagos y por lo tanto hay una manera de contener la caída libre del valor del peso dominicano. Ese es el papel de un organismo monetario internacional como el Fondo Monetario. Finalmente, hasta derechos especiales de giro, ¿verdad?, que permiten establecer intercambio con cualquier tipo de moneda dura. Es decir, hay políticas de rescate a nivel internacional para evitar el colapso de las monedas y por consiguiente crear el peor escenario de una situación económica, que sería estancamiento con hiperinflación. La economía no crece, hay un colapso de la moneda y una hiperinflación, eso sería una cosa realmente horrible para la humanidad. Por lo tanto, insisto, hay respuestas globales a problemas de ese tipo. Presidente Fernández, el Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha diagnosticado que la República Dominicana es el país que más ha desaprovechado en el mundo, más de 50 años, más de medio siglo de crecimiento económico formal, para que no lo ha podido convertir en desarrollo social. Usted presidió durante 12 años, casi la cuarta parte de ese periodo, el país, y ahora en situación mucho más desventajosa. ¿Qué garantía puede darle que podría cambiar esa desigualdad que se diagnostica? Mire, nadie puede negar, Juan Bolívar, que ha habido progreso en la República Dominicana. Es demasiado evidente. No, lo dice Naciones Unidas, que sí ha habido progreso. Sí, sin duda. Por eso digo, y además sí, usted lo nota. Usted va a cualquier provincia, por ejemplo, yo voy a Moca, y la entrada a Moca está el supermercado gigantesco. No recuerdo cuál de ellos, pero hay un supermercado en Moca y otro en La Vega. Y usted pregunta, ¿y por qué ese supermercado está ahí? Porque hay poder de compra, sencillamente. Ahora, ¿por qué en Moca puede haber capacidad de compra en ese gran supermercado? Porque hay una producción avícola que genera 800.000 millones de pesos al año. Y cuando usted se mete por los barrios de Moca, usted ve unas residencias lujosas, y eso ¿quién lo paga? Los huevos y los pollos que se producen ahí. Es tan sencillo como eso. Ahora, el tema, e insisto, yo llego hasta Montecristi, ya yo veo cómo eso ha ido evolucionando. Y paso por Dajabón y me doy cuenta, sí, ha habido un progreso material, se nota. San Francisco de Macorís, yo recuerdo, eso era lodo y polvo. Y hoy usted llega, oiga, impresiona. Usted coge el Boulevard del Atlántico y el país ha progresado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no ha sido equitativo. Hay unos polos de modernidad y unos polos de su desarrollo que coexisten, que conviven en nuestro país. Y el gran reto es cómo somos incluyentes. Ahora, el ser incluyente es un problema de política fiscal, porque si en los estados, si el gobierno carece de los recursos suficientes para eso, no vamos a lograrlo. Hay un tema pendiente, una tarea pendiente, post pandemia, cuando todo esto esté ya en acción, que tiene que ver la corrección del problema de política fiscal. Porque ahí es donde está la redistribución de la riqueza, en esa política fiscal. Y el tema está ciertamente en educación, pero educación no basta inyectarle recursos. ¿Cuál es la filosofía y política educativa que tenemos para que realmente haya una educación de calidad? No la tenemos. Y la educación es el mejor instrumento de movilidad social ascendente que se pueda tener, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel de los pueblos. La educación es lo que eleva. Pero ese es justamente uno de los puntos que van en contra suya, que se le ha criticado, porque en la educación es donde no se invirtió suficientemente en su periodo, no es verdad, pese a ese crecimiento económico. No, vamos a ver, Juan Bolívar, colocando las cosas en contexto. Yo soy electo en el año 2004 en medio de una crisis financiera nacional. Hay que recuperar eso, hay que recuperar la estabilidad y el crecimiento, cosa que se logró. En el 2008 me tropiezo entonces con 2 crisis adicionales. La crisis financiera global, el impacto que produce, y la crisis de los precios de los commodities. Es decir, yo tuve que enfrentar 3 crisis. A pesar de eso, encontramos un gasto en educación de 1.2% del PIB y yo lo llevo a 2.7%. Eso significó, en términos presupuestarios, que en el año 2004 la inversión en educación era 11.000 millones de pesos, cuando termino era 58.000 millones de pesos. ¿Qué significa? En términos presupuestarios, que aumenté el 500% de inversión en la educación preuniversitaria. Si le añade a eso lo que hicimos en educación universitaria, no hay antecedentes en la historia de la República Dominicana. La pregunta que voy a hacer ahora la hice ayer y la voy a hacer mañana.
Usted mencionó el crecimiento de nuestra economía, de lo cual no hay duda, aunque alguna gente lo quiere cuestionar. Mi pregunta va en el sentido de que con una economía que crece, ¿cómo es que ese crecimiento no alcanza para pagar salarios que le permitan a la gente comer? La canasta familiar está calculada por el Banco Central en 30,000 pesos mensuales. Tenemos salarios mínimos de 10,000. ¿Tiene alguna propuesta? Eso es un problema grave y serio, ¿verdad? Los bajos salarios que existen en República Dominicana frente a la voluntad de consumo que existe hoy día, ¿verdad? Y frente al impacto global que usted va teniendo en sociedades hiperconsumistas. Eso tiene un impacto en República Dominicana. Ahora bien, hemos tenido crecimiento económico innegable, ha habido transformaciones innegables, pero la estructura de la economía dominicana, que se fundamenta en las exenciones, en los estímulos fiscales, ha impedido que el Estado tenga los recursos necesarios para poder enfrentar esas necesidades. Es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, usted atrae la inversión extranjera directa, perfecto, te genera empleos, salarios modestos, pero al mismo tiempo usted ha eliminado el impuesto sobre la renta. Entonces el Estado no está percibiendo parte de la riqueza que se produce ahí. Usted tiene que generar exenciones para traer maquinarias, equipos, utensilios, instalaciones, todo es en un esquema de exención. Por tanto, ese modelo tendrá que ser corregido, no con las empresas que ya existen, porque el turismo está sustentado en la concesión de estímulos fiscales, exenciones. Zonas francas también, eso no lo podemos eliminar, ya eso es así, al menos que lo queramos perder. Pero tenemos que crear un esquema donde efectivamente se pague el impuesto sobre la renta. Yo creo que la incorporación de la economía informal a la economía formal podrá traer nuevos recursos al Estado dominicano que permite enfrentar eso. Tampoco usted puede invertir la pirámide, aumentar el gasto corriente, aumentando salarios y entonces carece de inversión para el capital. Entonces las infraestructuras se quedan, no hay con qué atender el tema del agua, no hay con qué atender el tema de las viviendas. Nosotros estamos realmente ante un gran desafío, o sea, el desafío de cómo disponer de recursos suficientes para enfrentar la deuda social que existe. E insisto, en el momento actual, los recursos fiscales solamente dan para financiar el 74% del presupuesto. El 26% tiene que ser deuda en el momento actual. Entonces, ¿cómo resolverlo? Llevando, como dice la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional, a un 20% la presión fiscal. Pero eso lo prevé al año 2030. Tampoco puede ser bruscamente, porque se genera entonces un desincentivo que paraliza el crecimiento económico. Bien. Crear un Estado de Derecho y que logran avanzar en el aspecto institucional tienen una burocracia profesionalizada. Eso es de sentido común. Nosotros tuvimos ese criterio. Cuando llegamos al gobierno en el 1996, era un gobierno de PLDistas, reformistas, PRDistas, del PRI y de todos. Inclusive, en el propio Palacio Nacional trabajaban PRDistas. Y algunos compañeros me decían que mire, que es del PRD, digo, no importa, porque el gobierno no es el gobierno del partido, es el gobierno de todos. El presidente no es solo presidente de los suyos, es presidente de todos los dominicanos. Vamos a crear obras deportivas en los barrios para que la juventud se pueda entretener, que son medidas. Y vamos, señor, en este país cada vez más a fortalecer la educación y la familia dominicana. Que la familia se ha dejado abandonada. Un gobierno que tenga que poner, porque todo comienza por la casa, por la familia. Y tú verás cómo vamos a reducir drásticamente lo que es la violencia y la inseguridad ciudadana. Ahora hay gente que quiere trazar pautas sin haberlo elegido nadie, sin haberlo puesto nadie ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene usted que representar un sector que usted no lo ha elegido nadie? Ni tiene derecho, porque usted no se lo ha ganado ante los... Digo, y ya de eso hay. Y yo lo he dicho con toda franqueza. Lo ideal para mí sería ser simulador, es decir, ustedes son una maravilla, yo los voy a invitar a mi casa y al palacio para que se mude para allá. No. Usted no ha elegido nadie a eso. A mí hay que ir con gente que lo haya elegido en la sociedad, en su gremio, pero no de eso que tiene 40 años ahí.
Vamos a esta tercera ronda sobre las políticas institucionales y vamos a permitir que sea la editora del periódico Leonora Ramírez que le dé inicio. Bien, presidente Fernández, una o otra de las debilidades que tiene y arrastra la República Dominicana tienen que ver con la corrupción y la impunidad y ese maridaje entre los poderes del Estado que impide que haya realmente una justicia independiente, aunque nominalmente se diga, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Y tenemos antecedentes, quizás el más fresco es el caso de Odebrecht. En una administración suya, nuevamente, ¿qué iniciativas tomaría para crear ese Estado, digamos, para crear los mecanismos para que haya una justicia más independiente y para que la lucha contra la corrupción pública sea realmente un hecho y no se quede como un papel ahí, como una institución más, como en la nada? Sí. Mire, yo diría, ¿verdad? El Estado de Derecho se fundamenta en el principio de legalidad y todo lo que se haga para combatir la corrupción o lo que sea tiene que fundamentarse en ese principio de legalidad. En política anticorrupción o política de transparencia nosotros tenemos ya todo el andamiaje legal que se pueda concebir para enfrentar con eficacia el tema de la corrupción. Ya es cuestión de que los actores que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la investigación, la persecución y el castigo actúen conforme a criterios de justicia. ¿De dónde parte, digamos, la construcción de ese andamiaje de tipo legal? Con las convenciones internacionales. La Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción y la Convención Interamericana sobre el tema de corrupción. La República Dominicana ha suscrito eso, se ha aprobado en el Congreso y es parte de nuestra legislación. Y la legislación dominicana va entonces en consonancia con todo lo que estipulan esas convenciones. ¿Qué plantean ellas, por ejemplo? Bueno, la transparencia empieza con tener una institucionalidad legal en lo que tiene que ver con la administración financiera del Estado. ¿A qué se refiere? Bueno, al presupuesto, a tesorería, a contraloría. Entonces nosotros tenemos leyes orgánicas recientes sobre esos temas. Hay una nueva ley de presupuesto, una nueva ley de contraloría, una ley de tesorería, tal como plantea la convención. Tenemos una ley de contratación de bienes y servicios del Estado, ley de licitación pública nacional e internacional. Tenemos la ley de función pública. La convención establece la creación de comisiones éticas en las distintas instancias del gobierno. Las tenemos. En fin, si usted se pone a ver, la legalidad del sistema para enfrentar la corrupción ya existe en la República Dominicana. ¿Y qué nos falta, señor presidente? Entonces, hablamos a veces, Ministerio Público, independencia del Ministerio Público, me parece correcto, pero eso está en el Estatuto del Ministerio Público, el Ministerio Público es independiente, por tanto, que actúe. Es lo que tiene que asumir su función de actuar, porque el Estatuto del Ministerio Público dice que es independiente. El Poder Judicial plantea la independencia, ¿verdad?, de los jueces. Ellos deben actuar conforme a justicia, conforme a lo que indiquen las leyes. O sea, y si alguien va a interferir con ellos, que reaccionen y lo denuncien públicamente. Pero los hechos son todo lo contrario, señor presidente. Entonces ya es parte de la cultura y es parte de la tradición, no por falta de voluntad política y no es por falta, digamos, de un dispositivo legal que establezca la forma en que se tiene que proceder. ¿Sometería a la justicia a ex compañeros de partido de encontrarse pruebas de que cometieron actos de corrupción? Total y absolutamente, tiene que ser así. Todo el mundo tiene que ser responsable de sus hechos. Si en efecto hay elementos probatorios irrefutables de que usted ha incurrido en actos reñidos con la ley, usted tiene que responder frente a la justicia y la justicia tiene que actuar. Debe ser así. Mi pregunta está relacionada con ese tema. Y igual que la anterior, la hice ayer y la voy a hacer mañana también. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, las autoridades investigaron las obras de Odebrecht que se realizaron y se contrataron en su gobierno y en el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Y no se investigó ni una sola hecha en el actual gobierno, que fue cuando más se hicieron y se hicieron las más caras, ¿verdad? La Odebrecht confesó que pagó sobornos. Entonces, tenemos a un procurador general de la República que viene del Comité Central del partido, a un presidente de la Suprema Corte que viene del Comité Central del partido. Y ese mismo problema se replica en la Cámara de Cuentas y en otros tribunales. ¿Usted tiene alguna propuesta
para evitar que las cosas, los manejos fraudulentos o corruptos que se hacen en un gobierno, tengan que esperar que venga otro? Mire, yo pienso que usted menciona el caso específico de Brecht, que sí hubo personas implicadas durante mi gestión, y en la gestión anterior, y en la actual, que vaya todo el mundo y responda a todo el mundo. Ahí no puede haber privilegios o exclusiones. Todo el que esté implicado, todo el que existan elementos indiciarios de que tiene alguna implicación, debe ser investigado. Y si se encuentra eso, pues imputado y se conoce en un proceso. Pero no lo fueron. Bueno, vamos a ver. Entonces ahí está. Usted dice, no fueron todos, que no fue incluyente a todos los de este gobierno. No, ninguno del actual gobierno. Pero ha debido ser. Si hay elementos indiciarios, ha debido ser. Y ahí yo creo que la presión de la opinión pública en democracia juega su papel. Bueno, ¿por qué se excluye esto cuando existen indicios de que hay implicaciones? Si se tienen esos elementos prima facie probatorios, pues debe someterse. Así lo entiendo yo. Ahora, ¿qué ha ocurrido en este caso de Brecht? Que tiene que ver con una tradición jurídica dominicana que yo siempre consideré incorrecta. Es el tema de cuál tribunal es que tiene competencia para conocer qué. En el caso de funcionarios, presidente de la República, vicepresidente, lo que fueran, existe lo que llaman eufemísticamente el privilegio de jurisdicción, que sería la Suprema Corte de Justicia, conocería de esos casos. Al presidente incumbente o vicepresidente, ministros, si ya usted no es incumbente, a usted le corresponde el doble grado de jurisdicción. Es decir, usted tiene que ir al tribunal de primera instancia y seguir el doble grado de jurisdicción. El problema se presenta cuando hay implicados que son funcionarios activos y exfuncionarios. El error de la justicia, a mi modo de ver, no lo veo ahora, siempre lo entendí así, es cuando usted mezcla en el mismo expediente la misma competencia jurisdiccional al que es funcionario activo del que no lo es. Porque usted le está negando al que no lo es el doble grado de jurisdicción, va a una sola instancia. El expediente, como finalmente ocurrió, tenía que ser desglosado. El que es funcionario activo sigue en la Suprema, el que no lo es tiene que ir a primer grado, pero debió haberse hecho desde el principio. Eso es una cosa que estaba flotando en el ambiente jurídico nacional, que no tiene razón de ser. Usted me está suprimiendo mi doble grado de jurisdicción, yo no soy funcionario. Debo ir a la justicia, pero debo ir a la jurisdicción competente, que no es la Suprema Corte, en mi caso que no soy funcionario. Claro, eso hace perder el tiempo. Entonces pasa un año, año y medio, para que concluya por donde debimos haber empezado, en desglosar el expediente y jurisdicción distinta. Entonces eso genera la desconfianza, la falta de credibilidad en un sistema. Mira, se ha dilatado tanto, pero es que ha habido una tradición que ya no se corresponde con el mundo actual. No hay delitos conexos, o sea, no hay complicidad entre uno y otro, cada quien actuó de manera distinta en todo caso, por tanto, distintas jurisdicciones, desde el principio debió haber conocido eso, y se habría avanzado mucho en la solución final del caso. Adalberto Grullón. La crisis institucional, aquí teóricamente nosotros tenemos independencia de los poderes, pero en la práctica, lo que hemos visto durante siempre, es que el Poder Ejecutivo, sobre todo cuando el partido que esté en el poder es mayoritario, lo dirige todo. El Congreso, la Justicia, la Cámara de Cuentas, todas las instituciones. ¿Cómo vamos a resolver esto si no partimos de los propios partidos políticos antes de llegar al poder? Vamos a ver, Adalberto. Mire, aquí tenemos varios modelos institucionales de la justicia, ¿verdad? Sí. Y su relación con los otros poderes. La Constitución de 1966, la de Balaguer, ¿qué planteaba? Que el Senado de la República escogía a todos los jueces de las distintas jurisdicciones nacionales y que no había autonomía ni independencia administrativa y financiera del Poder Judicial. Ese era el modelo. Con la reforma constitucional de 1994 se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Se le quita al Senado ese monopolio y se establece la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. Creo que un gran paso de avance con respecto a lo que teníamos. El Consejo de la Magistratura solamente escoge a los miembros de los tribunales superiores, Suprema Corte de Justicia, a partir de la Constitución del 2010, escoge también a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Superior Electoral y a los del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, ¿correcto? Solamente ese nivel. ¿Quién escoge a los jueces de las distintas jurisdicciones? No es el Poder Ejecutivo.
no es el Consejo de la Magistratura, se creó la ley de carrera judicial. Y ahora el que quiere ser juez tiene que ser un egresado de la Escuela de la Judicatura y se somete a un concurso al mérito. Y usted empieza como juez de paz. La ley de carrera judicial prevé entonces ascenso, provee incentivos y la gente va avanzando. Usted después es juez de primer grado, juez de corte de apelación, que nada tiene que ver con Consejo de la Magistratura o con Poder Ejecutivo. Es una ley de carrera judicial que garantiza la inamovilidad de los jueces mientras duren en su función. Pero en el caso de la carrera es permanente. En el caso de los jueces que están en las altas cortes es temporal. Suprema Corte de Justicia, usted es escogido juez por 7 años con la posibilidad de un segundo periodo de 7 años. Usted puede durar 14 años como juez de Suprema Corte de Justicia. Tribunal Constitucional, ahora 9 años, sin posibilidad de un segundo mandato. Por tanto, si yo voy a ser juez durante 9 años y nadie me puede quitar, yo tengo que responder por mi criterio, a mí nadie puede influir en lo que yo decida como juez. Ya yo tengo independencia, nadie me puede quitar. Presidente, entonces, pero... hay jueces, ¿verdad? Hay jueces que son así. Miriam Germán es juez igual que los otros, pero ella tiene un carácter y tiene una actitud frente a la vida. Y entonces a mí, dice ella, nadie me puede influir en la decisión que yo vaya a tomar. Pues así tiene que ser todo. La sacaron, por eso la sacaron. Y usted sabe que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia que hemos tenido desde que se hizo la reforma en el 97, o se comenzó a aplicar la reforma, todos han sido políticos, no jueces de carrera. El anterior era un político. ¿Cuál? Su colega, el expresidente de... Mariano Germán. Sí. Bueno, vamos a ver. Ser político no es un delito. Sí, pero no era un juez de carrera, no había sido juez nunca. Tampoco me descalifica para ningún cargo. Ni la Constitución de la República, ni ninguna ley dice, por usted haber sido de un partido no puede ser tal cosa. No, eso no puede ser. Porque vamos a ver, aún en los países desarrollados, la gente participa de la vida política. Usted coge los Estados Unidos, está Donald Trump, falta un juez de la Suprema Corte de Justicia, falta uno, ¿a quién va a escoger? ¿A un juez liberal o un juez conservador? Escoge al conservador, eso en los Estados Unidos. Y normalmente hasta un miembro del Partido Republicano. El tema está en que usted tenga méritos en la labor que usted quiera desempeñar. Mariano Germán es un jurista reconocido, catedrático, autor de libros de derecho. Por tanto, tenía perfectamente la capacidad, la probidad y las condiciones para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que critican eso. Que Mariano, sí, pero Mariano perfectamente podía ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene méritos acumulados como jurista para hacerlo. Es un hombre serio, es probo, entonces, ¿por qué no? Yo pienso que ese actual presidente de la Suprema fue el rector de la Escuela de la Judicatura. O sea, viene de una tradición, profesor de Derecho Constitucional en la Pucamaima. Yo pienso que él tiene cualidades para eso. O sea, méritos para la función las tiene. Ahora, una vez que usted es el presidente de la Suprema, usted marca distancia. Yo respondo a mi condición de juez. Ya eso tiene que ver con su personalidad. Usted no puede ser un adocenado que responda sumisamente a los criterios del Poder Ejecutivo. Usted ya es el presidente de la Suprema Corte. Actúe con independencia. El problema, presidente, es que entre la teoría y la práctica, aquí las normas, esas reformas fueron muy buenas. El problema es cómo se han ejecutado. Ese caso específico que estamos hablando, sin duda que el actual presidente de la Suprema tiene muchos méritos, pero era un activista de la campaña electoral unos meses antes de ser designado. Entonces, se le ve como una persona que viene en función de ser un activista político a ejercer ese cargo. Bueno, hay un tema de percepción, si se quiere, puede ser. Ahora, yo digo, eso no inhabilita, nada lo prohíbe. Lo que entiendo es que una vez en el cargo, ya usted tiene que asumir la actitud. Ahora, si usted está en el cargo, usted no puede hacer activismo político. Por ejemplo, los miembros del Ministerio Público. Ya usted es fiscal, ya usted no puede estar en la actividad política, porque la ley lo prohíbe. La ley no te lo permite. Pero cuando llegó la hora de la verdad, profesor, actuó como político, no como juez. Cuando llegó la hora... La hora de la verdad, cuando se someten políticos por asuntos de corrupción, de delitos, estos jueces que tienen vinculaciones políticas han actuado como políticos, no como jueces. Mire, y casi, es más, aquí hay hasta delitos comunes que han cometido políticos y de una vez dicen, no, esa acusación es por razones políticas.
y se actúa en consecuencia. No, yo pienso que eso no debe Porque ser. no solamente el caso de Odebrecht, tenemos antecedentes. Yo digo, en cualquier caso que fuese, usted tiene que actuar como juez, con la independencia que le brinda la Constitución y las leyes de la República. Si usted no lo hace, es una falla suya, porque tampoco usted puede ser removido por el hecho de que usted aplique la ley. Es más, si lo van a remover, porque ¿quién es que lo puede cancelar? Miguel Frajul. El Poder Ejecutivo no puede cancelar a un juez. Señor presidente, usted propulsó una gran reforma de la Constitución de la República. Esa reforma ya cumple 10 años de prueba. Durante los últimos tiempos ha estado sometida este modelo institucional, este marco institucional, a presiones para modificarla. Y ahora que tenemos la proximidad de unas elecciones presidenciales postergadas, que se tienen que celebrar en una fecha diferente a la actual, se evidenció que habían puntos ciegos en esta Constitución para prevenir cualquier situación que se produjera si las elecciones no pudieran celebrarse en el tiempo establecido por la Constitución. Siendo usted nuevamente presidente de la República, ¿entendería que esta Constitución necesita de algunas reparaciones, algunos reajustes, arreglos? Mire, juristas internacionales de prestigio han dicho que la Constitución Dominicana del 2010 es una de las constituciones mejor elaboradas de Iberoamérica. Y estoy hablando de gente como el profesor Pedro González Trevijano, miembro del Tribunal Constitucional Español. Estoy hablando de juristas constitucionalistas colombianos, chilenos, que se han referido a la Constitución Dominicana como un modelo de constitución de Estado social y democrático de derecho. Una constitución no puede prever todo. Usted tiene distintos modelos. Hay constituciones maximalistas que pretenden ser códigos, ¿no? Hay otras que son minimalistas, que solamente trazan el cuadro general de cómo debe funcionar el Estado, pura y simplemente. No puede preverlo todo. La Constitución norteamericana, ¿verdad?, de 1787, la Constitución de Filadelfia, nunca se ha modificado. Lo que tiene son enmiendas, pero el texto como tal nunca se ha modificado. ¿Por qué? Porque lo que tiene es el cuadro general de funcionamiento del Estado. En el caso hipotético de que no se hubiese podido celebrar elecciones el 5 de julio, por ejemplo, la Constitución no tiene que preverlo de manera específica, porque son casos que usted no puede prever que puede ocurrir, pero prevé el estado de excepción. Y por consiguiente usted entraría en una situación de excepcionalidad, que es una cuestión de facto, y como cuestión de facto usted puede buscar soluciones. No hay por qué modificar la Constitución para eso. Es decir, una Constitución no puede prever todos los hechos inimaginables que puedan ocurrir en la vida. Traza un cuadro. Si yo tengo un estado de excepción y aquí se quebranta el orden natural, yo aplico mi estado de excepción para buscar solución de facto con el consenso político y queda resuelto. ¿Y si lo aplica caprichosamente para no hacer las elecciones? No, porque caprichosamente no podría hacerlo, sería un puede desconocimiento al orden constitucional, ya sería un desconocimiento. También estoy en desacuerdo de que cada 4 años usted quiera cambiar la Constitución para quedarse. Yo siento que eso es un retroceso institucional inadmisible, ¿verdad? Al final, lo que quiero decir es, una Constitución lo que hace es que traza las reglas del juego democrático, reglas de juego, y esas reglas de juego tienen que ser asumidas y aceptadas. Sí, pero en un estado de excepción, presidente, como el que está ocurriendo ahora, hay muchos derechos individuales y derechos colectivos que pueden ser lastimados y hasta suprimidos. Entonces, un estado de excepción no puede ser la sombrilla de una Constitución paralizada. No, digamos, hay modalidades dentro del estado de excepción. En el caso actual es un estado de emergencia fruto de una situación de calamidad pública. Hay modalidades, pero el estado de emergencia o estado de excepción o cualquier otra modalidad lo que indica es no hay una previsión con respecto a esto, las reglas de juego no están claras, vamos al diálogo político y social para su solución sin tener que modificar la Constitución. Creo que se puede hacer. José Monegro. Presidente, me gustaría que a la luz de la organización de este proceso electoral, que yo sé de paso tendremos casi 20 delegados en una mesa electoral a raíz de una sentencia del Tribunal Superior Electoral, me evalúe usted la ley electoral nuestra. Usted fue muy crítico y se aprobó una ley electoral que el periódico El Día desde el principio la calificó como un tollo. Sin que ese último comentario condicione su pregunta,
Me gustaría su evaluación tanto del proceso electoral actual a la luz de la nueva ley. Mire, más tollo fue la ley de partidos. Yo pienso que la ley de régimen electoral más o menos contiene las reglas del juego electoral, más o menos claras. Lo que no estuvo bien fue la ley de partidos. Y no estuvo bien porque hubo una propuesta inicial de la Junta Central Electoral con asesoría de la OEA y de Idea Internacional que me parecía perfecta. Si hubiéramos aceptado eso, no hay problema. Pero desde el Poder Ejecutivo se quería un modelo de escogencia de candidatos a cargo de elección popular en base a primarias abiertas y simultáneas. Ahí empezó el problema. Y resulta que ya había habido una ley en el año 2004 que planteaba primarias abiertas y simultáneas que la Suprema Corte, actuando como Corte Constitucional, la declaró nula por ser inconstitucional. Ya el tema no venía a cuento. Si hubo esa decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, era vinculante a todos los órganos del Estado, pero se quiso seguir en eso. Y entonces ya en muchos aspectos esa ley fue organizada para viabilizar una reelección presidencial. El concepto de primarias abiertas y simultáneas era con la finalidad de sustituir al plebiscito al referéndum. Tenía un nivel de legitimación popular, el pueblo votó por mí, por tanto la reforma constitucional para la reelección quedaba legitimada, eso es lo que se quería. Pero usted no puede condicionar una legislación al interés particular de una coyuntura, hay que trascender. Ahí es que viene el problema del liderazgo político, sus compromisos con qué. Yo quiero una ley, no que me favorezca, yo quiero una ley que establezca claridad para todos los actores políticos, que no me perjudique, pero que no me favorezca, igualdad de condiciones para todos. Pero yo quiero una ley que me haga posible mi reelección con un nivel de legitimación popular, ya se daña todo. Entonces se encadena todo y el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir para declarar la nulidad de 4 o 5 artículos de esa ley de partidos políticos, que no hubo necesidad de eso, pero es que se quería una ley para unos fines muy particulares. Eso es retroceso institucional, absolutamente, porque usted no está concibiendo la ley como parte del bien común, como parte del bien colectivo, sino que me beneficie. Y si no me beneficia, yo busco la manera así de construir mayorías en forma dolosa, en el Congreso, y ahí ya la corrupción entra en una etapa incluso superior, porque, óigame, usted lo que está haciendo es corrompiendo hasta la propia Constitución de la República. Entonces, estamos llegando a unos niveles, ¿verdad?, que son de ciencia ficción, prácticamente. La propuesta de los candidatos se transmite por Teleantillas y Telesistema y Coral 39. Y hay que decirle a los televidentes que no lo han podido ver completo que se reproduce a la 1 en Coral 39, se reproduce a las 8 de la noche en el Canal 11 y a las 11 en el Canal 2. José Antonio Torres, del Nacional. Presidente, como el tema que estamos tratando ahora es sobre políticas institucionales, el Servicio Exterior Dominicano siempre ha sido criticado porque tenemos embajadores y cónsules que sobran. A veces tenemos en países donde la gente no ve la necesidad y otras veces que tenemos demasiado en un solo país. Incluso Estados Unidos en más de una ocasión ha tenido que ponerle límite a los vicecónsules y eso. Ese tema, a nosotros nos interesaría saber, o sea, cómo sería tratado en un gobierno suyo. Bueno, afortunadamente tenemos una nueva ley del Ministerio de Relaciones Exteriores y una nueva ley de función pública que permite ir controlando esa situación, ¿verdad? Hay una presión política que se genera con la diáspora dominicana, con los dominicanos en el exterior, que participan de la vida política. Cuando hay elecciones ellos están presentes, ahora ganamos, recuérdese de mí, ¿verdad? Y recuérdese de mí que yo tengo que ser nombrado. Eso se ha ido resolviendo porque el país receptor no acepta como miembro del cuerpo diplomático o consular los que son residentes o han adoptado la nacionalidad de ese otro país. En otras palabras, el dominicano que tiene residencia legal en Estados Unidos, ya el Departamento de Estado no lo acepta como miembro del cuerpo consular o no lo acepta como parte del cuerpo diplomático, representación bilateral en Washington o con asentamiento en Naciones Unidas. Ya no es aceptable y eso va quitando la presión, ya se sabe, de que ustedes no pueden ser porque hay un impedimento legal para eso y por tanto disminuye el número de personas que se pueden designar. Eso ya se va corrigiendo porque ayuda mucho eso.
Llegó un momento incluso que se fueron cerrando consulados. El consulado de Jacksonville, el consulado de Baltimore. Nunca se ha permitido abrir un consulado en New Jersey, que no lo necesita, porque la cantidad de dominicanos que viven en New Jersey realmente es significativa y no tienen que cruzar a Nueva York para hacer todas las diligencias consulares. O sea que eso se va depurando porque las condiciones mismas que establecen los países receptores lo van estableciendo así. De manera que considero que esa parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se va corrigiendo por sí misma, en el sentido de limitar el número de personas que se puedan designar. Ramón Núñez Ramírez. Presidente, usted habló muy claro que el marco legal existe. En su gobierno, por ejemplo, fueron promulgadas las leyes de la reforma de la hacienda pública. Si se cumpliera solamente con la ley de compras, aquí la corrupción disminuyera de forma notable. Tenemos una gran constitución. ¿Para qué estuvimos al tris de comprar una modificación constitucional? No se produjo por la campaña que usted encabezó, por la campaña que encabezó el PRM y la llamada del secretario de Estado Pompeo. La ley del régimen electoral contempla topes en función del número de votantes a la campaña presidencial. Sin embargo, hemos visto la campaña donde se han utilizado la mayor cantidad de recursos habidos y por haber a favor del candidato, recursos del Estado. Entonces, ¿cómo resolver ese tipo de cosas? El primer eje de su programa de gobierno es fortaleciendo el Estado de Derecho, porque entonces parece que depende de los hombres. Sí, y bueno, en el caso nuestro es un tema de cultura y forma de ser. ¿Por qué la Junta Central Electoral no ha intervenido estableciendo los topes? La ley te da esa facultad. Entonces hemos visto gastos excesivos de campaña electoral y nadie interviene. Yo veo el caso extremo. Yo estuve de observador electoral en México, en las últimas elecciones. En México la ley establece los topes al gasto. Yo vi llegar a un inspector del órgano electoral mexicano a un restaurante, en un acto organizado por el PRI, diciendo cuántas Coca-Cola se están tomando aquí, cuánto cuesta cada una, cuánto se paga por arrendar este salón del hotel, cuántas personas están, qué está consumiendo cada quien, y le hacen el conteo de lo que está gastando. Es decir, el tema no es lo que el partido declare al final de la campaña, es durante el proceso que se tengan los técnicos observadores que van y cuantifican qué es lo que está haciendo, cuántas cuñas se están pasando, quién está pagando esas cuñas, cuál es el límite para eso. Entonces, aquí no se hace porque ha faltado la voluntad para hacerlo, pero la ley le confiere esa autoridad. Entonces, ahí es que está el déficit institucional. La debilidad institucional nuestra está en que los incumbentes tienen que empoderarse de lo que la ley les autoriza y ejecutar y actuar. Nadie se lo está impidiendo. Esa es la parte que tenemos que vencer. El hecho de sentirse empoderado porque la ley te lo faculta. Asúmelo. Ahora hay funcionarios que ellos en su mentalidad y en su forma de proceder son sumisos al poder. Porque hay una tradición autoritaria en este país. No se atreven y creen que si hago esto, entonces me quitan el presupuesto, me van a combatir. Y yo sé que hay intentos de parte de autoridades de hacer eso. Lo hay. Pero hay quienes ya han resistido. Y lo que han hecho es ganar autoridad ante la opinión pública nacional. Su prestigio se ha crecido cuando resisten a esas embestidas por parte de uno de los poderes del Estado. Entonces yo creo que ahí es que está. El problema consiste en que la gente asuma a plenitud el empoderamiento, la autoridad que la ley me confiere. Y hasta que eso no se haga, vamos a seguir teniendo ese tema de debilidad institucional, que es debilidad en la capacidad ejecutiva que tiene la gente. Porque, insisto, aquí hablamos de independencia de la justicia, pero la independencia existe. El Poder Ejecutivo no es que nombra jueces, es un órgano colegiado. Existe la inamovilidad de los jueces, existe la carrera judicial, asúmalo. Independencia del Ministerio Público, no hablemos más de eso. El Ministerio Público, de acuerdo con las leyes independientes, asúmalo.
Bien, en esta cuarta y última ronda de preguntas, vamos a tratar el tema de la seguridad ciudadana y el control migratorio. También vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han formulado a través de las redes sociales. Algunas ya que nos han enviado ya han sido planteadas y respondidas. Así que vamos a comenzar entonces con Ramón Núñez Ramírez. Presidente, como estamos en el tema de la seguridad ciudadana, el control de la delincuencia, se habla de la necesidad de un código penal. Pero el código penal no ha habido manera de salir, ha sido aprobado en 2 ocasiones por el Congreso, ha sido observado por el Poder Ejecutivo porque no incluye la despenalización del aborto. Si usted es presidente a partir del 16 de agosto y las cámaras legislativas aprueban ese proyecto y se lo envían, ¿qué usted haría? Proceder a su promulgación inmediatamente. Eso nació desde el primer gobierno nuestro, 1996, que se creó una comisión de juristas para la reforma y modernización de los códigos. El único que ha entrado en vigencia es el Código de Procedimiento Penal, pero está el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. Todo eso falta y creo que ya está elaborado, solamente está pendiente de su aprobación en el Congreso. En la parte del Código Penal, el tema no es la despenalización del aborto. El aborto sigue siendo penalizado en la nueva versión del código. El tema son las llamadas 3 causales. Si está permitido el aborto en caso de violación, en caso de incesto, en caso de malformación congénita, riesgo de muerte de la madre, eso es el tema. Mi tesis sobre eso es que esos temas nunca están previstos en un código. Por ejemplo, en Estados Unidos, la legalización del aborto ni siquiera fue una ley. Fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia norteamericana. El caso Roe contra Wade fue lo que facilitó el aborto. La legalización del aborto bajo cualquier circunstancia no fue una ley. En el modelo español se han presentado las 3 causales, pero no figura en el Código Penal español. Es el Tribunal Constitucional que ha sido apoderado de esos casos y ha ido fallando y estableciendo jurisprudencia. Por tanto, el tema de si se permite el aborto en caso de violación sexual, el Tribunal Constitucional Español dice que se permite el aborto en esas circunstancias. Entonces, son decisiones de los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, que va a establecer la jurisprudencia sobre el caso. No se necesita, yo creo que retardar la aprobación en el Congreso del Código Penal porque no están las 3 causales, no tiene sentido. Se promulga el código que entra en vigencia y ya los tribunales conocerán cuando ocurran casos de esa naturaleza. Presidente, usted después de 3 periodos de gobierno, ¿reconoce algún error o algún déficit que enmendaría si volviera a ser presidente para un 4º periodo? Mire, todo gobierno siempre está sujeto a un balance, activo y pasivo, luces y sombras. Todo gobierno está sujeto a eso. Lo importante es saber si al término del mandato el país está mejor o peor que como usted lo encontró. Ese sería el balance histórico que podría hacerse. Ahora, en mi caso particular, yo creo que habría algo que corregir. Yo siento que quizás he sido más prudente de la cuenta en algunos casos. Quizás mi forma de ser, temperamento, no tengo naturaleza conflictiva, no me gusta ofender a nadie, pero hay casos, creo que ya ha llegado el momento que hay casos en que habrá que decir las cosas como son y que la gente las sienta como la quiera sentir. Yo pienso que sí tendría que ser, digamos, más comprender que el conflicto es la esencia de la política, es la naturaleza de la política. No rehuir al conflicto nunca. Si es conflictivo, pues es conflicto y así tiene que ser. Entonces yo creo que quizás en muchos casos tratando de mantener unidad, de buscar la forma de solucionar problemas, quizás a veces no se tomaron las mejores decisiones. Y yo pienso que uno tiene que ser firme con sus convicciones, si se produjo el choque, que se produzca y eso es parte de lo que debe ser. Doctor Fernández, ¿qué usted plantearía para combatir, para mejorar la seguridad ciudadana y sobre todo para combatir el crimen organizado? Sí. Mire, con respecto a la seguridad ciudadana, estamos proponiendo un cambio de paradigma con varias reformas, empezando por el Ministerio de Interior y Policía. El ministerio se convertirá en un Ministerio de Seguridad Ciudadana y un viceministro será encargado de prevención del crimen y delito. O sea que eso se va a reformar. Eso parte de la premisa de la política
de Seguridad Ciudadana, que entonces conlleva la creación de una nueva institucionalidad, que sería el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y ahí entra el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Estaría entonces la reforma de la Policía Nacional, cambiando el paradigma de un modelo de orden público a un modelo de seguridad ciudadana. Cuando uno mira el papel de la policía es preservar orden público, pero eso es retórica de Guerra Fría. El orden público era cómo yo preservo las protestas que se llevan a cabo en las calles. Siempre hay que proteger el orden público, pero hoy día el paradigma es de seguridad ciudadana. Por tanto, la policía tiene que ir en esa dirección. Hay que fortalecer la policía municipal, el adiestramiento de la policía municipal y su vinculación con la Policía Nacional. Hay que crear la policía comunitaria, que son líderes comunitarios que trabajan en los barrios en colaboración con la policía municipal para establecer mecanismos de prevención. Incorporar la seguridad privada, los watchmen, como decimos acá, también al esquema del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que trabaja en coordinación con las otras instituciones. Entonces procederemos a barrio seguro o barrio protegido, escuela protegida, negocio protegido, haciendo énfasis en la prevención. Ahí, por supuesto, en la policía necesariamente tendremos que prever alguna situación de capacitación, entrenamiento. La Policía Nacional, debo decir, tiene un alto nivel en lo que tiene que ver con la investigación del crimen y del delito. Yo lo vivo repitiendo porque en verdad durante mis periodos de gobierno se hicieron cursos de adiestramiento continuo con la alta oficialidad con el John Jay College de Justicia Criminal en Nueva York y otras instituciones, y el nivel de experiencia en la detección del crimen es fantástico. Aquí en 48 horas la policía sabe lo que ocurrió y cuáles son los actores. El problema sigue siendo prevención. A eso habría que añadir servicios de inteligencia, la desmilitarización de la seguridad ciudadana, la utilización de tecnologías, equipamiento, tiene que ver con vehículos, equipos de comunicación, construcción de bases de datos, geolocalización del crimen y del delito, y entonces yo pienso que ahí está la parte que tiene que ver con la institucionalidad. Lo otro, entonces, papel del Ministerio Público, que debe quedar claro que es el jefe de la investigación, no es la policía, es el Ministerio Público que tiene la dirección de la investigación criminal con el auxilio de la policía. Ya viene entonces la persecución, que es el sometimiento judicial y el papel de los tribunales. Habría que hacer algunos ajustes, a mi modo de ver, con el Código de Procedimiento Penal, que fue concebido como un código de garantías procesales, pero que resulta muy flexible a la hora de poder realmente mantener la mano dura frente al crimen y el delito. Bueno, preguntas de rápida respuesta, presidente, para darle paso a 3 o 4 de las que han formulado por las redes. Jimmy La Antigua dice, ¿qué garantía tenemos de que será mano dura en los actos de corrupción en un próximo gobierno? Bueno, tolerancia cero. El que cometa una falta, que atenta contra el erario público, que viola las leyes, pues tiene que ser sometido inmediatamente y que la justicia actúe con total independencia, sea quien sea. Mini Javier pregunta si tiene algún proyecto con mira a mejorar la calidad de la educación universitaria en el país y las prioridades. Sin duda, la educación superior tiene que ser atendida de mayor nivel. Por ejemplo, solamente el 2% del personal docente en educación superior tiene títulos de PhD o doctorados, insuficiente. Tenemos por consiguiente que elevar el nivel académico de los docentes universitarios. Las universidades tienen que dedicarse más a la investigación y a una vinculación con el mundo empresarial para que el conocimiento se traduzca en generación de riquezas. La AMPA, la Asociación de Profesionales Agrícolas, pregunta qué importancia le va a dar al sector agropecuario y particularmente la gestión de los profesionales de la agropecuaria. Alta prioridad. Nosotros asumimos nuestro programa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el primer tema tiene que ver con hambre cero. Por tanto, el tema de la seguridad alimentaria ocupa un rol central y eso es el sector agropecuario. Habrá mecanismos de financiación para el sector agropecuario en condiciones flexibles. Habrá asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura en lo que tiene que ver con entrega de semillas, asistencia técnica y roturación de tierras, en fin, todo lo que tenga que ver con la capacidad de producir bienes y servicios del sector agropecuario para fines de consumo local y de exportación. José Monegro. Bueno, presidente, ya en esta última fase hay un tema que tiene mucho que ver también con la violencia en los barrios y la seguridad, incluso esta seguridad nacional, es el tema del narcotráfico,
¿cuáles acciones acometería el presidente Leonel Fernández para dos cosas? Reducir el microtráfico y prevenir que el narcotráfico permee los organismos del Estado. Mire, el microtráfico existe porque todavía existe el tráfico ilícito transnacional, con el agravante de que a partir de los acontecimientos de Payacá, el narcotráfico no paga en dinero, sino que paga justamente con la mercancía, y eso es que ha generado un mercado de consumo a nivel nacional. Un elemento positivo es que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para eliminar la producción de hoja de la coca y la sustitución de la hoja de la coca por otros cultivos lícitos que generen rentabilidad a los productores locales colombianos. Por tanto, si se reduce la producción de hoja de la coca, habrá menos cocaína y por tanto habrá menos mercancía de esa naturaleza que llega a República Dominicana, y eso, por supuesto, va a eliminar entonces el microtráfico porque el mercado se cerró. Ahora, mientras tanto, yo creo que tenemos que prestar atención a los puertos marítimos, a los aeropuertos, atender la frontera y las costas marítimas. Hemos reducido las trazas en el espacio aéreo dominicano para controlar el narcotráfico y por tanto reducir el tema del microtráfico, que es lo que genera los delitos conexos de los asaltos, los robos, los homicidios, etcétera, que tanto preocupan y generan angustia en la población dominicana. Bueno, hemos llegado al final de este segundo capítulo de las propuestas de los candidatos correspondientes a las elecciones del 2020. Tenemos que agradecerle muy particularmente al doctor Leonel Fernández porque usted es líder aquí en las propuestas de los candidatos. Usted y el doctor Guillermo Moreno comparten el haber estado 4 veces en las 8 ediciones que lleva las propuestas de los candidatos. Muchas gracias también a los compañeros y la compañera miembros del panel de este día y les invitamos a ustedes y a todos para mañana la tercera y última emisión de este año de las propuestas de los candidatos, que será con el licenciado Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Hay que advertir que la de mañana va a tener una particularidad por la circunstancia de que Abinader ha estado afectado por el coronavirus. Se va a hacer desde su casa, va a haber una instalación o desde su oficina para transmitirlo a él desde allá, pero nosotros vamos a estar aquí en vivo como en los demás días. Aunque el licenciado Abinader ha dado ya negativo, probablemente la prudencia no va a salir tan rápido a la calle. Así que mañana nos vemos en la última entrega de esta serie correspondiente a este año. Se retransmite a la 1 el programa por Coral 39, a partir de las 8 en el canal 11 y de las 11 en el canal 2 el programa completo de este día. Muchísimas gracias a todas y todos.